Hola mis amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo grandemente. Una vez más, bienvenidos a este programa, a este lugar virtual, por así decirlo, donde tenemos el privilegio de escuchar la palabra del Señor. Quiero extender mi agradecimiento al pastor Raúl Domínguez, el cual me permite tener este espacio para poder compartir de la palabra del Señor. Pero sobre todo le doy gracias al Señor que me da la vida, la fuerza, la salud para estar aquí presente, porque a Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Su Hijo amado Yeshua y a su Santo Espíritu. Damos gracias al Señor por darnos la vida y por darnos la oportunidad de cada día estar con aliento de vida, de poder tener fuerzas para avanzar. Y le doy gracias al Señor por eso. En este momento continuaré hablando en el Salmo 4, en la parte B del versículo 1, para seguir analizando y escudriñando lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Recomiendo tener lápiz, papel o un lugar donde apuntar los versículos bíblicos para que luego detenidamente, en otro momento, con más calma, usted allí medite en estos versículos y pueda de pronto compartirle este mensaje a alguien más. Lo importante es esparcir la palabra del Señor de forma correcta. Vamos a estar hablando de la angustia. Recapitulo un poco sobre el versículo 1, capítulo 4 del libro de los Salmos para entrar en materia. Dice así la palabra del Señor: respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Vamos a estar hablando de la angustia. La angustia proviene de la palabra hebrea tsar, T-S-A-R, tsar, la cual puede ser traducida como lugar angosto, lugar estrecho. Puede ser traducida como aflicción, como tribulación, adversario o enemigo. De una manera didáctica o de una manera bien gráfica, ¿cómo podríamos darle contexto a lo que es la angustia para meternos en materia y poder hablar de esta manera, hablar a partir de esto, lo que es la angustia? Pues puede ser aquel lugar estrecho que imposibilita el movimiento. De esta manera es imposible seguir avanzando e incluso es difícil darse la vuelta. Es un lugar donde pareciera que no hay escapatoria, donde el oxígeno se agota, el cuerpo se acalambra, donde la esperanza se reduce a muy bajas probabilidades, casi 1 entre 1.000.000 probabilidades de sobrevivir. Solo imaginemos que va un sujeto caminando libremente, pero de repente su camino se vuelve cada vez más y más angosto, y cada vez más y más angosto, hasta que llega un punto de no retorno donde no puede moverse con total libertad, y en el momento que quiere retroceder queda atascado y ya no puede ni avanzar ni retroceder, no puede ir ni arriba ni abajo, queda totalmente atrapado. Y luego su cuerpo se comienza a calambrar, comienza a correr un sudor frío de desesperanza por su cuerpo, el oxígeno se le comienza a agotar y al parecer ya no hay esperanza. Y digo al parecer y lo pongo entre comillas, pues porque sí hay una solución, la hay, pero tenemos que escudriñar para entender cuál es la solución. Entonces vamos a seguir hablando y vamos a enfocarlo tanto de lo que es la angustia, pero también de lo que es el enemigo en la parte física. Vamos a hablar sobre sus dos términos, tanto lo que es la aflicción como tal y también lo que es el enemigo que acecha y que siempre está en constante guerra en contra de nosotros. Vamos a estar analizando el personaje del rey David para comenzar.
Y vamos a analizar aquí un principio que podemos ver en el rey David cuando escribe este capítulo 4 del libro de los Salmos. Dice así: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi rectitud. Respóndeme cuando clamo. Vemos claramente que el rey David estaba en un momento de angustia. El rey David a lo largo y ancho de su vida atravesó por muchos momentos de angustia. Uno de ellos cuando Saúl, antes de ser rey, cuando Saúl lo perseguía a lo largo y ancho pues del territorio israelita, pero también cuando fue rey, cuando hizo lo que hizo con la mujer que no tenía que tocar y pues luego pagó las consecuencias a través de uno de sus hijos, el cual es llamado Absalón. Y ya sabemos una de las historias del rey David a lo largo y ancho de su vida. Y él vivió muchos momentos de angustia. Así que va a ser muy común que cuando leamos el libro de los Salmos encontremos este tipo de términos, como la angustia. También términos como tú eres mi escudo, tú eres mi fortaleza. Porque el rey David pasó por momentos muy críticos en su vida, donde él pues a lo largo y ancho de los salmos usa este tipo de términos, y es normal encontrarlos en él pues debido a la vida que llevó, ¿sí? Como estaba en angustia, me libraste, me guardaste, me ensanchaste, me protegiste, etc. Vamos a analizar este rey, y acá dice algo importante, que cuando él estaba en este momento de aprieto, él no recurre a una ayuda humana o una ayuda, digamos, de un poder diferente a Dios. No, él únicamente recurre al Señor. Aquí nos desvela un principio de que en el momento de la aflicción y de la tribulación, nosotros tenemos que buscar es la ayuda del Señor. Nosotros no podemos andar buscando la ayuda de alguien externo, por más poderoso que sea en la parte económica, porque la angustia puede llegar por parte económica, en nuestra actualidad médica, laboral, profesional, de algún otro aspecto puede la angustia tocar la puerta. Pero no importa cuán fuerte sea la persona que esté allí para ayudarnos, no puede darnos la ayuda. Aquí el rey David nos muestra un principio, era un rey, o sea, era como el top de la parte bélica, de la parte religiosa, de cualquier nación. O sea, era el rey, por así decirlo, era como entre los hombres el título más alto a alcanzar. Entonces podríamos decir, bueno, era un rey, ¿qué le podría hacer falta? No le hacían falta comodidades, no le hacía falta familia, no le hacía falta alimento, calzado, vestido, ejércitos, no le hacía falta absolutamente nada. Tenía prácticamente todas las comodidades que en ese momento podía gozar, ¿cierto? Pero él, en su momento de angustia, no se vale de ninguna de estas cosas. No se vale de su título de rey, no se vale de su título como salmista, no se vale de su título de pastor de ovejas. No, él no se vale de ninguno de estos títulos. Tampoco confía en la ayuda de sus generales, príncipes, de sus amigos, del profeta, de los sacerdotes. De ninguno de ellos se toma para confiar. En el único que él sabía que podía confiar ciegamente era en el Señor Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos. Y entonces el por qué. Entonces significa que no podemos confiar en alguien, en nuestro mejor amigo, por así decirlo, para que nos saque de la angustia. No es el caso. Lo que pasa es que todos somos carne, ¿sí? Y el ser humano, en su condición como está, puede parecer que es fuerte, pero en realidad es débil. Si caemos en momentos de angustia, estamos vulnerables. Ahora imaginemos que alguien está en la angustia y pide por ayuda de alguien más que también se encuentra en la angustia. Como ambos, que están atrapados en callejones sin salida, apretados en una situación tan angosta donde el oxígeno se le está agotando, van a ayudarse mutuamente. No pueden. Solo alguien que esté por encima de esa circunstancia, con un poder más allá del entendimiento de nosotros, es aquel que nos puede salvar. Y el único que posee tal poder es
Yahweh de los ejércitos. Aquí se establece el principio que en el momento de la angustia, de la tribulación y de la aflicción, solo Dios puede salvarnos de ese gran aprieto. Pero ¿qué es lo que sucede? Acá podemos ver en contexto que la angustia va a llegar a nuestras vidas por muchas de las acciones que nosotros hagamos. Sí, muchas de nuestras acciones normalmente como seres humanos pues andamos en pecado y muchas de nuestras acciones nos van a conducir a la angustia, a la tribulación. Y esto lo podemos ver nosotros, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Vamos al Salmo 107. En el Salmo 107 nosotros podemos ver que aquí está esta clave o este principio. Dice así. Voy a tratar de leerlo desde el versículo 1 para tener contexto. Dice así: alabad a Yahweh porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Yahweh, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente, del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos, sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Yahweh en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Yahweh y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Yahweh y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Yahweh en su angustia, los libró de sus aflicciones. Entonces, sumamos. Vemos acá que muchas de nuestras acciones nos pueden conllevar a un momento de angustia por la rebeldía de nuestro corazón, por no acatar ni guardar la palabra del Señor, por muchas veces vivir nuestra vida conforme a nuestros propios prejuicios, mandamientos o nuestros preceptos de hombres y ignoramos la voz del Señor. Y cuando eso pasa recurrentemente en nuestra vida, estamos propensos a caer en una constante etapa de angustia en nuestras vidas. Pero aquí el Señor nos deja la clave. ¿Quién nos va a salvar de la angustia sino Él? Solamente Dios. Pero tenemos que clamar a Él. Y tenemos que venir con un corazón arrepentido delante de su presencia y entender que solo la ayuda proviene de Yahweh de los ejércitos. Y Él nos salvará. Pero ¿qué es lo que sucede? El Señor nos guardará de la angustia. Sí, el Señor nos guardará de la angustia si nosotros andamos rectamente delante de Él, guardando sus mandamientos, viviendo en su palabra. El Señor nos guardará. Puede ser un poco contradictorio, lo sé, pero esto la palabra lo dice en Salmo 32:7. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. En el Salmo 59:16 dice así: pero yo cantaré de su poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Sí, cuando dije un poco contradictorio es porque vemos de que pasamos por la angustia, pero si clamamos al Señor, el Señor nos libra de ella. Pero también podemos ser librada de ella, o sea que no venga a nosotros. Pero no hay nada de contradicción en esto, porque cuando nuestras acciones son limpias delante del Señor, aunque la angustia venga y resuene a las puertas de nuestra ciudad, nosotros no temeremos. Cuando dice guardará de la angustia, no significa que vamos a vivir toda la vida en plena, digamos, paz, por así decirlo, sin conflictos en nuestra vida.
Lo que el Señor nos está indicando acá, que por más que la angustia venga con tambores de guerra, escudos, con jabalina, con espadas, por más que venga con voz resonante a intimidarnos, la angustia no traspasará nuestros muros. Y ya veremos el porqué, ya veremos la clave en uno de los personajes bíblicos que ha inspirado también esta enseñanza del día de hoy. Sé que el Señor nos guardará de la angustia, cierto, y sé que estaremos pensando de pronto en Job. Job era un sujeto que estaba en rectitud delante de los ojos del Señor y pues sufrió momentos de angustia, de gran angustia. Pero también tenemos que entender que Job estaba en un contexto totalmente extraordinariamente distinto. Y pues ejemplos como Job son, digamos, como la excepción. Y sabemos que ahí había un plan y un propósito del Eterno en muchas de las cosas que el Señor quería revelarnos a través del libro de Job que hoy en día tenemos. Pero saliendo de eso, el Señor nos guardará de la angustia y nos preservará y nos protegerá y nos guardará. Y eso me lleva a mí a otro punto, que la angustia no es excusa para hacer el mal. La excusa nunca va a ser excusa para que nosotros hagamos el mal. ¿Sí? Entonces tenemos acá en el Salmo 119, 143, que dice así: aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. En el momento de la angustia, o cuando la angustia toque nuestra puerta, o cuando aceche nuestras vidas, la angustia no es excusa para que nosotros nos quedemos atascados en el pecado. Tal vez la angustia que estás viviendo es porque cometiste algo que a Dios no le agradó. Y tu pecado te llevó a una consecuencia terrible que ahora estás pagando y estás viviendo en este momento. Pero ya sabes que tienes que clamar al Señor en el momento de tu angustia, y el Señor tiene el poder y la misericordia suficiente para salvarte. Pero además, estar en angustia no significa que sea excusa para revolcarte en el pecado, sino más bien es la oportunidad grande para hacer las paces con Dios y deleitarte en su palabra y escudriñar su palabra y venir ante Él. A veces cuando pecamos pensamos que la mejor opción es seguir pecando y apartarnos del Señor, porque pensamos que no somos lo suficientemente dignos para acercarnos a su presencia. No es así. Jamás lo habíamos sido. Jamás habíamos sido dignos, sino que fue su amor y su misericordia, su grande gracia a través de su Hijo amado Yeshua, que nos dio el perdón de pecados. Así que en vez de pecar y seguir pecando, tenemos la oportunidad de abandonar esa vida pecaminosa y seguir el camino que Dios quiere para nuestras vidas. Y esto lo podemos ver reflejado en dos personajes bíblicos, dos reyes en el periodo del imperio asirio, el cual es el rey Acaz y el rey Ezequías. Y vamos a analizar estos dos personajes que tuvieron una historia similar, pero con un final diferente y vamos a analizar aquí el término de la angustia, pero lo vamos a analizar es como la traducción enemigo, ¿sí? Lo que puede llegar a ser el enemigo o lo que puede infringir el enemigo en una nación. Entendamos que el rey Acaz él reinó un periodo de 16 años en el reino de Judá. Recuerden que en ese tiempo Israel, el reino unido, unificado de Israel, se había separado, ¿verdad? Ya estaba separado, de hecho, y entonces habían 10 tribus hacia el norte, ¿verdad? Reinadas, pues, por un linaje distinto al de David, y en la parte del sur estaban las otras dos restantes. Y este era reinado pues por la descendencia de David. La capital de este reino estaba en Jerusalén, mientras que la de Israel del norte estaba en Samaria. Entonces Acaz fue un rey que no hizo lo correcto ante los ojos del Señor. Su historia completa la podemos ver en Segunda de Reyes capítulo 16 y Segunda de Crónicas 28. Tenemos Ezequías,
¿verdad? Que fue el hijo de Acaz. Este reinó aproximadamente 29 años en el territorio de Judá. Su historia, la relevante del tema, la encontramos en 2 de Reyes capítulo 18 y capítulo 19. Y en 2 de Crónicas capítulo 19 y capítulo 32, ¿verdad? En ánimo de acortar el tiempo, pues tuve que hacer una especie de biografía pequeña relevante al tema. Después de leer y recolectar la información en los capítulos que acabo de mencionar, ahí puede usted detenidamente leer y analizar lo que voy a decir a continuación. Traté de escribir una especie de biografía pequeña, una especie de conclusión sobre el análisis de ambos reyes en un momento de angustia provocada por el enemigo. ¿Qué es lo que sucede? El rey Acaz aborreció la presencia de Yahweh desde sus principios. Acaz adoró a dioses falsos, hizo imágenes fundidas a los Baales, quemó a sus hijos en ofrenda a Moloc, sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en los collados y debajo de todo árbol frondoso, el cual era el culto a la diosa Acera. Por sus rebeliones, Dios lo avergüenza en gran manera. Las acciones de Acaz lo conducen a gran angustia, llevando a su nación al caos. Acaz no se arrepintió de ninguna de sus rebeliones, antes bien añadió más pecado y dolor a su vida, adorando a más dioses paganos, profanando el templo, haciendo alianzas tóxicas con una nación enemiga de Dios, la cual era Siria, dejando a su pueblo como siervos de dicha nación. Él nunca se preocupó por buscar de Yahweh en medio de su angustia. Acaz no clamó a Yahweh en medio de su angustia, la cual pues se provocó por todas sus rebeliones. Antes bien, porque, resumo rápido, todas estas acciones rebeldes de Acaz de adorar dioses falsos trajo como consecuencia, ¿verdad?, una invasión de Siria, unida con una invasión de Israel, del reino del norte, una invasión de Edom por la parte sur y también de los filisteos. Siria tomó bastantes rehenes del reino de Judá. También los filisteos tomaron muchas de las ciudades fronterizas de Judá. Edom retomó la ciudad de Lat, que Judá la había tomado y la había conquistado. Edom la retomó. Israel se llevó varios de sus hermanos cautivos también, que posteriormente pues el Señor les manda que los devuelvan, pues porque no tenían el derecho de hacer eso, ¿cierto? Israel y Judá pasa por un gran momento de angustia, pero su rey nunca se arrepintió. ¿Qué hizo? En vez de clamar al Señor por ayuda, él clamó por la ayuda del rey de Asiria. Entonces, solo Dios provee socorro contra el enemigo. Y esto lo vemos en el Salmo 60, 11, 12. Danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Acaz no buscó la ayuda del Señor, no clamó al Señor en medio de su angustia. Acaz buscó la ayuda del rey asirio. O sea, él buscó una especie de reemplazo a Dios. Él buscó en este hombre de carne y hueso, en el rey asirio, buscó su ayuda y buscó su socorro. Pero dicho rey, dicho emperador, porque estábamos en el tiempo del imperio asirio, más bien lo convirtió en su esclavo, en su siervo. Acaz tuvo que ser fue obligado a entregar una gran cantidad de oro y tesoros al rey de Asiria para que lo pudiese ayudar con los conflictos que tenía internamente. Ciertamente lo ayudó, pero solo fue con Siria, pero ni siquiera fue una ayuda. El sujeto aprovechó la situación en la que estaba el reino de Asiria invadiendo a Judá en su situación vulnerable para simplemente invadirlo y poder tener más territorio del territorio mesopotámico antiguo. Él a la final no ayudó a Judá,
porque recordemos que Israel también le hizo daño, que Filistea le hizo daño, Edom le hizo daño, muchos le hicieron daño, pero este simplemente lo que hizo fue agregar más dolor y angustia a su reinado. Acaz nunca se arrepintió y nunca buscó de la ayuda del Señor. Antes bien, en su angustia, decidió aumentar la adoración a los ídolos y decidió seguir con sus costumbres paganas. Por otro lado tenemos el rey Ezequías, que dice así: este rey caminó en rectitud delante de Yahweh. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. En Yahweh puso su esperanza, guardó los mandamientos de Adonai. Aunque la cabeza, la cual es el rey Ezequías, estaba en rectitud, el pueblo, el cual es el cuerpo, estaba torcido. Por lo tanto, Dios envía juicio hacia Judá a través de Sennacherib, rey de los asirios. Judá entró en gran angustia, pérdida y desespero, pero su rey nunca perdió la confianza en Yahweh, su Dios. En todo momento le buscó y temió. Fue un rey que guió a su pueblo de vuelta al camino de la fe en Dios. Él y un remanente fiel a Yahweh fueron salvos de mano del enemigo. Resumo rápidamente para ir concluyendo. Confiar en Yahweh y alegrarse en su salvación es lo mejor que podemos hacer. En el Salmo 13 podemos encontrar esto. Yahweh es el escudo contra el enemigo. Vemos que Ezequías se encontraba en una situación similar. Ezequías, él heredó el reino de su padre, un reino quebrado, endeudado y totalmente pagano y lleno de idolatría por doquier. Ezequías hace una reforma de la nación. Ezequías lleva a la nación a un reencuentro con el Señor, con su Dios. Pero obviamente el pueblo estaba con un corazón entenebrecido y torcido. El Señor tenía que darle a Acaz prácticamente un remanente fiel que quisiese adorar al Señor. Por eso el Señor envía este juicio por mano del rey Sennacherib, hijo de Salmanasar, el antiguo rey, que fue el rey que llevó a Israel cautivo, ¿verdad?, a Siria. Este rey Sennacherib, él simplemente lo que hizo fue venir a invadir Judá. Ciertamente él tomó muchas ciudades. Muchas ciudades de Judá las arrasó. Y cuando él se dirigía en camino a Judá, él dirigió una caravana. Y eso lo podemos ver en los capítulos que dije. Él mandó, ¿verdad?, a 3 sujetos importantes de su compañía, los cuales fueron el Tartán, Rabsaris y el Rabsacés. Mandó a estos 3 sujetos con una gran caravana de soldados a intimidar al rey de Judá, al rey Ezequías. Y pues blasfemaron en contra del Señor, blasfemaron en contra del Dios de Israel, se creyeron superiores, se hicieron igual a dioses. Y en el momento de la angustia, Ezequías nunca perdió la convicción en el Señor, y Ezequías nunca perdió el enfoque. No permitió que su pueblo se fuera al desespero, sino que antes bien les decía a ellos que confiasen en Yahweh su Dios. Por más que el enemigo vociferaba detrás de los muros que no debían confiar en su Dios, sino que antes bien confiaran en el rey asirio, que él les daría mejor final y mejor lugar para habitar que lo que su Dios les había dado. Era una gran blasfemia, pero el rey estuvo firme y se preparó para el momento de la batalla. Fue un rey responsable, cuidó y protegió a su pueblo y se aseguró de que su pueblo estuviera firme ante el Señor. Para resumir la historia, Ezequías, en momento de gran angustia, cuando sabía que muchas de las ciudades de su reino habían sido desoladas, conquistadas, él en ese momento de angustia, él no perdió la cabeza, no lo hizo como su padre.
Él no se fue a los dioses ajenos. Él no pidió la ayuda ni el socorro de una nación externa. Él no hizo lo opuesto. O sea, lo opuesto me refiero a que él hizo lo que era correcto. Hizo lo que David, su padre, su tatarabuelo, haría. Confiar en Yahweh y buscar de él. No hizo lo opuesto que hizo su padre, que fue buscar la ayuda en el hombre y la ayuda en dioses falsos. Entonces podemos ver que Ezequías es el modelo a seguir en el momento de la angustia, a quién debemos de buscar y a quién debemos nosotros ir por ayuda, al igual que David, mientras que Acaz es todo lo opuesto, es la antítesis, es aquel que en momento de su angustia blasfema más del Señor, peca más y aumenta más su dolor y su angustia sobre su cabeza. Entonces vemos de que Ezequías es el modelo de un rey que llevó a su pueblo, al remanente que el Señor le permitió conservar, a un momento donde volverían a reconstruir su nación y donde iban a hacerlo en los cimientos de rectitud y bajo los mandamientos del Señor. Una nación nueva, una nación limpia, una nación llena del temor hacia el Señor. Entonces vemos de que aquí él fue guardado de gran angustia. Él fue guardado de una invasión inminente hacia la ciudad en la que habitaba. Fue guardado de la destrucción de su reino. Fue guardado de la destrucción de lo último que quedaba del bastión de Judá. Fue guardado y fue protegido y preservado. Y el Señor, con lo poco que quedó, hizo grandes proezas y hizo que el reino prosperara. Entonces vemos de que el confiar en el Señor en el momento de que la angustia toque nuestras puertas y no perder la cabeza es una gran enseñanza que tenemos que entender. Y que por más que sea dura la situación, o por más que el enemigo vocifera a las puertas de la ciudad, que pues cree tener confianza en ganar, nunca podemos dejar de perder la confianza en el Señor. No seamos como Acaz, seamos más bien como Ezequías. Seamos como lo que Dios quiere que seamos en Él, que seamos hijos íntegros, llenos de amor, de misericordia, llenos de confianza en Él, que a pesar que los días sean malos y sean tenebrosos, no perdamos la confianza de que Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Que el Señor les continúe bendiciendo, y para mí ha sido un honor compartir esa palabra con ustedes, amados hermanos. Los bendigo con la bendición de Dios Todopoderoso en su Hijo amado Yeshua. Amén.